Esta mañana nos acompaña Margarita Medrano, y es socia de impuestos en Baker Tilly, para hablar justamente de la fiscalización y el cumplimiento, además de las claves, obviamente, para una gestión empresarial. ¿Cómo estás, Margarita? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias por tomar esta comunicación. Bueno, Al comenzaría por contrario. el Plan Maestro de Fiscalización del SAT. ¿Qué tanto se ha cumplido? Ya llevamos prácticamente el primer semestre, estamos en el séptimo mes del año. ¿Cómo va? ¿Cómo lo evalúas? Mira, efectivamente estamos cerrando el primer semestre, estamos casi a punto de terminar ya el sexenio, un sexenio en donde los últimos años y prácticamente no ha habido reformas fiscales en materia de incremento de tasas de impuestos, en materia de creación de nuevos impuestos, y pues la autoridad ha hecho muy bien su tarea. En días pasados, la semana pasada prácticamente, dio a conocer los primeros resultados en materia de recaudación y de fiscalización que se dieron al primer semestre de 2024. ¿Qué vemos? Vemos, número uno, que la recaudación va en sintonía y en cumplimiento con lo que viene siendo lo que es la ley de ingresos para 2024. Tenemos un incremento real respecto de 2023, más del 6%. Estamos hablando ya de 2.5 billones de recaudación. Pero un dato que es muy interesante es lo que en materia de fiscalización, hablemos en temas de auditorías y procesos de cumplimiento y promoción de parte de la autoridad, se ha tenido. Obviamente, de enero a mayo ya dio a conocer la información de 2024, la cual asciende más o menos a 359 mil millones de pesos que se han recaudado por todo este proceso de fiscalización de las autoridades. Pero adicionalmente es importante comentar lo que en comparación con el sexenio anterior hemos tenido y que hemos tenido un incremento de más del 114%. Esto es 3.3 billones de recaudación por todo lo que viene siendo los programas de fiscalización de las autoridades. ¿Qué nos dice esto? Nos dice algo que, remontándome un poquito a lo que viene siendo la historia o la evolución en materia de la administración y toda esta parte digital, nos dice que la autoridad ha hecho bien su trabajo. ¿Y por qué? Porque ha hecho uso de algo y ha cosechado toda la inversión que se ha tenido en el pasado en materia de todo lo que es digitalización, todo lo que es la inteligencia artificial y lo que es la información vía informática, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo, todavía estaba de estudiante por ahí del 2002, cuando empezábamos a hacer el cambio de la declaración de papel a la declaración electrónica. Pasamos también ya en un proceso del cambio de la facturación de papel a la facturación electrónica. Tenemos ya prácticamente unos 6, 7 años en donde la autoridad ya cuenta y ya tiene en materia de información un proceso de lo que hoy la conocemos como la factura electrónica, el CFDI, el XML. ¿Esto en qué ha redituado? Ha redituado que la autoridad ha sabido utilizar esos datos. Tenemos una Big Data, tenemos un uso de inteligencia artificial y todo esto se reduce en dos factores o en dos índices que tiene la autoridad muy claras. Y uno es el costo de recaudación que tiene actualmente es de 0.24 pesos o 24 centavos por 100 pesos de recaudación. Y por el otro lado, tenemos que por cada peso invertido en un proceso de fiscalización, recupera 201.60 pesos. Entonces, hoy en día, esa parte de la digitalización y de la inteligencia artificial está rindiendo frutos muy interesantes. Me regreso un poquito al plan maestro. ¿Por qué me regreso? Porque precisamente iniciando este 2024 se presenta este plan maestro y en ese plan maestro, ¿qué es lo que plantea la autoridad dentro de muchas otras cosas? Su estrategia ABCD y el principal de la A es aumentar la eficiencia recaudatoria. ¿Cómo? A través del uso de la información, a través de la digitalización y de la inteligencia artificial. Es interesante ver cómo la autoridad ha aprendido y ha sabido manejar esa información y ha focalizado muy bien sus recursos. Por eso, hoy en día es tan bajo el costo en comparación con la recaudación. Hoy en día tenemos más o menos
unos 65 millones de contribuyentes con obligaciones fiscales y de ellos solo 15,000 son grandes contribuyentes. Pero esos 15,000 grandes contribuyentes de los casi 65 millones contribuyen a más del 50% de la recaudación. ¿Qué pasa con esto? Pasa que el plan maestro está focalizado principalmente en un plan de revisión y de fiscalización a estos grandes contribuyentes, a 18 sectores en particular, y pues lo único que ha estado haciendo la autoridad es hacer uso de esas herramientas que hoy en día tiene en pro de una recaudación y de una fiscalización importante. Entonces, ahí vamos, va bien, va rendiendo frutos, va cosechando toda la inversión y pues hoy en día lo vemos reflejado en números y en estos avances que ha dado la autoridad por lo que viene siendo el primer semestre. Sí, es interesantísimo lo que comentas. A mí la cifra que siempre me hace entender muy bien cómo funciona, pues es esta de los grandes contribuyentes, porque parte de la estrategia ha sido centrarse sobre estas 15,000 empresas que prácticamente aportan el 50% de los ingresos tributarios, digamos, por concepto de cobro de impuestos. Y luego vienen las empresas grandes, ¿no? Esas me parece que son por ahí de 200,000, captan de ahí 20%, y luego los contribuyentes, digamos, generales, que es pues por ahí del restante, otro 20 y básicamente, ¿no? O sea, la pequeña empresa pues no aporta tanto por el volumen, son 5 millones de unidades. Si lo comparas obviamente con los 60 millones que somos pues prácticamente todos buena parte de los trabajadores, y diría algo interesante, ¿no? Formales e informales, porque tú puedes estar, digamos, si eres un trabajador que da recibo de honorarios, el INEGI no te cuenta como trabajador formal porque no tienes seguridad social, pero finalmente sí está siendo un contribuyente. Pero ha sido interesante esta estrategia y te quiero preguntar, Margarita, si consideras que al seguir apretando estos limones, digamos, de los 15,000 empresas que todavía van quedando sectores, permitiría que esto pueda mantener, digamos, los objetivos de cara a 2025, porque ha dicho la virtual presidenta electa que no va a ser una reforma fiscal. Es evidente que necesitamos una consolidación, así lo ha dicho el propio secretario, pero ¿crees que todavía hay espacio en términos de esas eficiencias? Es muy impresionante la cifra que das, por cada peso que se invierte se recargan 200. Si eso se puede seguir manteniendo, todavía hay espacio ahí. Mira, probablemente sí. O sea, el tema es, y creo que es algo que se ha comentado a lo largo del tiempo, definitivamente consideramos en Baker Tilly que sí se requiere de reformas estructurales. Tenemos claro que por el momento la presidenta electa planea mantener una política similar a la que actualmente se ha manejado. Es interesante saber que un porcentaje importante de eso que se recauda de grandes contribuyentes está asociado con el impuesto sobre la renta de los trabajadores, de asalariados. Entonces, aquí me regreso un poquito y ahorita de los números que comentabas, efectivamente, 50,5 millones de esos 65 millones de contribuyentes estamos ubicados dentro de lo que viene siendo el régimen de salarios y asimilados. O sea, es una masa muy importante. Y si esa masa la traducimos a que también es parte de la contribución importante que dan los grandes contribuyentes, definitivamente Claro. estamos hablando de empleo. Ahorita hablabas de los que sí se tienen contabilizados como tal y los que no, pero no olvidemos que sí es un universo importante, que los contribuyentes como personas físicas asalariados contribuyen en gran cantidad, ya sea de forma directa o a través de la contabilización que se da de grandes contribuyentes, pero sí creemos que todavía hay mucho por hacer, que ese universo de contribuyentes debe de seguir creciendo y por lo mismo también consideramos que se debe de explorar o de empezar a manejarse reformas Claro. estructurales para un incremento en impuestos, sobre todo al consumo, que ahí tanto el informal como el formal siempre contribuyen. Margarita, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar también de las herramientas del contribuyente, ¿no? Porque obviamente Claro. las cifras que nos cuentan son muy buenas del lado de la recaudación, pero el contribuyente luego sufre terror, entonces hablar de esa parte también que Mucho. es importante. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Margarita Medrano, socia de impuestos en Baker Tilly. Volvemos. Esta mañana está con nosotros Margarita Medrano, ella es socia de impuestos en Baker Tilly. Estamos hablando, pues justo en el bloque pasado, del éxito en la recaudación, pues estas cifras que nos compartía Margarita en términos pues de la eficiencia que tiene el SAT. Pero bueno, nos quedamos pendientes, Margarita, de hablar de las herramientas que tiene el contribuyente
justo frente a la autoridad fiscalizadora, a la que nos cobra los impuestos. ¿Qué hacer frente a estas acciones y sobre todo cómo definir estrategias? Evidentemente está en el interés de una sociedad pagar impuestos. Como ya lo mencionabas en el bloque pasado, es importante hacer cambios para que esta estructura de recaudación sea más equitativa y sobre todo pues le ayuda al país, ¿no? Porque evidentemente dinero siempre nos falta, pero bueno, del lado del contribuyente, ¿qué hacer? Sí, mira, es interesante porque las herramientas que tiene el contribuyente pueden ser las mismas incluso con las herramientas que la autoridad fiscaliza. Eso es interesante verlo desde el punto de vista que la información la tiene en tiempo real la autoridad, pero también el contribuyente tiene acceso a esa información. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la administración tiene en su poder la información de todos los contribuyentes, pero una buena gestión desde el punto de vista del contribuyente es hacer buen uso de esa información que el SAT tiene, pero que ellos tienen, es su información, su operación. De repente nos hemos encontrado que los contribuyentes separan un poquito o divorcian la parte contable, el día a día, los números financieros, que ellos tienen su propio marco de cumplimiento, su normatividad, de la parte fiscal. Y creo que ahorita esas herramientas que la autoridad tiene las pone al servicio del contribuyente porque tiene acceso a esa información, porque le hace ciertos cargados y llenados de información. Y el tema es que el contribuyente aprenda también a hacer uso de esa información. Nosotros aquí en Baker Tilly aprovechamos mucho esa parte. Estamos siempre en búsqueda de inteligencia artificial, de programas, de software que nos permitan siempre estar conciliando y siempre estar viendo de lado y no por delante y no por detrás lo que la autoridad hace. Si el contribuyente gestionar ese cumplimiento en qué es lo que hace, qué es lo que genera, emite de comprobantes, genera de operaciones de retención, de comercio exterior, de todo lo que es su día a día, y lo tiene a la misma par que la autoridad, definitivamente el contribuyente no entraría a esa parte, como bien decías, de terror, porque estaríamos hablando que pudiera cumplir con las mismas herramientas y con la misma información que tiene el SAT. Hoy el SAT prácticamente es 17 y te está recordando, es día de pagar tus impuestos. El 18, si no lo hiciste, ya te está empezando a mandar cartas, invitación, comunicados. ¿Por qué? Porque esa Big Data, esos bots, esa inteligencia artificial lo aprovecha y lo único que podemos hacer como contribuyentes y nosotros como asesores de esos contribuyentes es definitivamente llevarlos de la mano para una buena gestión de esa parte fiscal usando exactamente las mismas herramientas. Baker Tilly manejamos incluso herramientas que permiten al contribuyente dar seguimiento a la parte contractual, a la materialidad que hoy tanto en día se comenta, esa parte en donde la autoridad dice, bueno, yo veo un comprobante, yo veo que prestaste un servicio, yo veo que recibiste un servicio, pero ahora me gustaría poder conocer toda la historia de ese servicio. Y en Baker Tilly tenemos herramientas que permiten coadyuvar al contribuyente para que siempre tenga todo eso documentado, para que le dé esa materialidad a las operaciones y definitivamente estemos en una posición de igual, ¿no? Si la autoridad lo tiene, yo lo tengo. Si la autoridad gestiona, yo también gestiono mi cumplimiento y todo en tiempo actual y no estar pensando en el pasado, sino estar al día y estar en posibilidades de cumplir y de hacerlo bien sabiendo lo que la autoridad tiene ya de información. Ahora, en este 2024 ya se superaron los problemas que llegó a tener el SAT, relativamente comprensibles. Posterior a la pandemia, evidentemente, pues todo se fue a operar de manera remota, pero te acuerdas, de repente no había citas, etcétera. Me parece, pero esa es mi intuición, tú estás en ello, que ya se ha normalizado. Ya, digamos, esa parte está subsanada de cara a los contribuyentes. Obviamente ha habido en otras partes, pues temas en las aduanas y eso que es otra dimensión, pero hoy hablando del contribuyente más común, digamos, las empresas, las personas, ya está normalizada esa parte, o sea, ya no está subsanado. Definitivamente ha mejorado muchísimo. Sí, la pandemia fue el terror para nosotros también, porque era imposible poder tener una cita hoy en día y parte también de ese plan maestro en ese tema del ABCD, la D era precisamente dar mejor atención al contribuyente y igual la tecnología al servicio del SAT y en este caso también al servicio del contribuyente
buscando herramientas para dar más citas, las oficinas virtuales, atención vía chats directos, a través de bots. O sea, definitivamente sí podemos decir que ya el contribuyente ya no tiene esas largas esperas. Ahora un poquito con lo que lidiamos es en cada trámite y bajo cada especificación que queramos hacer de esos trámites, pues estar en cumplimiento y sobre todo pues dar cabal atención a lo que las autoridades nos piden. Pero estamos en otras épocas definitivamente y sí hay un avance importante y una disponibilidad mayor en la administración. Qué bueno. Ya por último, Margarita, ¿cómo ves, digamos, en términos, estamos en un periodo de transición? Evidentemente hay cierto grado de continuidad, el secretario de Hacienda se mantiene, obviamente todavía la nominación del jefe del SAT o jefa del SAT, pues no está visible, ni creo que lo sepamos hasta el 1 de octubre, que tiene que ver cómo se va estructurando. Normalmente es sí está en el interés del presidente, ¿no? A pesar de que está dentro del paraguas, digamos, de la Secretaría de Hacienda, va a ser interesante observarlo. Pero, ¿cómo prevés que sea pues este momento del 2024 al 2025? Mira, el puro hecho de que haya una continuidad en gobierno, vemos que no sea un cambio ni un tema tan abrupto. Todavía no vemos y no vislumbramos que para este septiembre, dentro de todo el paquete misceláneo para el 2025, haya reformas importantes. Definitivamente consideramos que todavía se mantendrá y continuará la política que actualmente se tiene, pero insisto, para 2025 probablemente es arrancar un nuevo sexenio con esta continuidad, pero definitivamente tendremos que pensar en que todas las cúpulas empresariales, las cúpulas de profesionistas, etcétera, hagamos equipo buscando para generar propuestas y sobre todo seguir incentivando el crecimiento de contribuyentes, la recaudación de una manera justa y equitativa y sobre todo de cara a temas como lo que es el nearshoring, que es algo que ya está aquí, que seguimos viendo, que vemos que hay inversión, pero también de repente si no ven las inversiones un tema de estabilidad y de seguridad de parte de lo que viene siendo la administración y el tema de seguridad jurídica, de cuestiones de criterios tribunales y de reformas, pues sí puede generar que a lo mejor se ralentice un poquito más, dependiendo de cómo ya esta nueva administración y este nuevo jefe del SAT, que esperemos pronto saber quién es o si continúa, pues estaremos pues vislumbrando un poquito más cuál es su política, ¿no? Y ahí agregar, bueno, lo que venga de cambios de Estados Unidos, que no es un tema menor, dependiendo quién llegue, pero ahí Donald Trump, por ejemplo, tiene planes creativos, no sé si ejecutables, hay todavía una discusión en términos de bajar el impuesto corporativo, subir los aranceles globales, etcétera, y eso tiene mucho que ver con México. ¿Por qué? Porque si allá bajan los impuestos corporativos, hay más certeza jurídica, evidentemente, precios de la energía muy competitivos, pues ahí puede haber, digamos, algún impacto en México en esta integración del nearshoring, dependiendo también cómo se vaya dando allá. Pero bueno, es un amplísimo tema. Margarita, muchísimas Correcto. gracias. Al contrario, Rodrigo, y nosotros invitarlos, como siempre, a nuestra oficina virtual de bakertilly.mx y a todas nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en LinkedIn. Y lo pueden encontrar también como Baker Tilly México o Baker Tilly MX. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias. Ahí escuchamos a Margarita y vimos a Margarita Medrano, socia de impuestos en Baker Tilly.